Saludos a todos, queridas y queridos. Hoy les traigo algunos relatos aterradores reales. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y comentar desde dónde nos están viendo y qué hora es ahora mismo. Y ahora, vamos con los relatos. Trabajo en el servicio de recolección de basura o limpia pública, como le dicen acá. Es un trabajo duro, mal pagado y sobre todo sucio. Uno se acostumbra al olor. Al principio te dan arcadas, te pones Big Vaporub debajo de la nariz, usas doble mascarilla, pero a la semana ya ni lo notas. El olor a lixiviados, esa mezcla agria y dulce de comida podrida, pañales y cosas peores, se te impregna en la piel, en la ropa, hasta en el gusto de la boca. Llegamos a ser inmunes, o eso creía yo hasta esa noche. Normalmente cubrimos la ruta del centro y 2 colonias residenciales, pero esa semana el camión número 4 se desvieló y el jefe, un tipo gordo y déspota que nunca se ha subido a una unidad, nos mandó a cubrir la ruta de la sierra. Eso implicaba subir por caminos de terracería para recoger los desechos de rancherías alejadas y cooperativas agrícolas. Mi compañero esa noche era Ciro. Ciro es un hombre de unos 50 y tantos años, seco como la tierra de temporal, de esos que hablan 3 palabras por hora y fuman delicados sin filtro uno tras otro. Yo iba manejando. Ciro iba de copiloto, cabeceando contra la ventana. Eran cerca de las 2 de la mañana. La lluvia había estado cayendo de forma intermitente, ese tipo de lluvia fina y molesta que aquí llamamos chipi chipi, que no moja de golpe, pero empapa todo y hace que el asfalto se vuelva jabón. Teníamos que pasar cerca del antiguo vertedero municipal, el de San Hilario. Ese lugar lleva clausurado oficialmente desde el 2005, creo. Lo cerraron porque ya no cabía ni un alfiler, y porque los lixiviados estaban contaminando los pozos de agua de 3 pueblos abajo. Ahora es un cerro enorme cubierto de vegetación, pero si escarbas medio metro, sale la basura de hace 20 años intacta. El plástico no perdona. La cuestión es que, aunque está cerrado, mucha gente de los pueblos cercanos sigue yendo a tirar cosas ahí para no pagar la cuota o porque el camión no pasa seguido. Basurero clandestino, le dicen, pero todo el mundo sabe y nadie hace nada. Para acortar camino y regresar a la base antes de que amaneciera, decidí tomar la brecha que bordea ese viejo vertedero. Sabía que el camino estaba feo, lleno de baches y lodo, pero la alternativa era dar una vuelta de 40 kilómetros por la Federal. Grave Error. El camión, un International viejo que vibraba como matraca, empezó a toser a mitad de la subida. Las luces parpadeaban, perdiendo fuerza. Yo le menté la madre al mecánico del taller. Golpeé el volante, reduje la marcha a primera, pero nada. El motor dio un último estertor metálico y se murió justo en la parte más angosta del camino, con el cerro de basura antigua a mi izquierda y un barranco lleno de maleza a mi derecha. El silencio que siguió fue absoluto. En la ciudad nunca hay silencio total. Siempre hay un perro, una sirena, el zumbido de los postes de luz. Aquí no. Aquí el silencio pesa. Solo se escuchaba el golpeteo rítmico de la lluvia sobre el techo de lámina de la cabina y el crujido del motor enfriándose. Se murió esta madre, dije, más para mí que para Ciro. Ciro gruñó, abrió un ojo y miró el reloj. ¿Dónde estamos?, preguntó con voz rasposa. En la brecha de San Hilario. ¿Se calentó o no sé qué chingados le pasó a la bomba de inyección? Ciro suspiró, sacó su cajetilla y prendió un cigarro. La flama del encendedor iluminó su cara llena de arrugas y cicatrices de acné. No me gusta este lugar, Teo, me dijo. Mi nombre es Teodoro, pero todos me dicen Teo. Aquí tiran cosas que no son basura. Es solo basura vieja, Ciro. No empiece con sus historias de viejas argüenderas. No es historia. Aquí venían a tirar paquetes.
Hace años, tú estabas muy chamaco. No quise seguirle la plática. Me bajé del camión con la linterna de mano, una de esas amarillas grandes de baterías gordas, para revisar el motor, aunque mis conocimientos de mecánica se limitan a checar el aceite y el agua. Al abrir la puerta, el aire frío me golpeó. No olía a bosque ni a lluvia. Olía a gas metano, a azufre y a algo más. Algo como carne dejada al sol, pero rancio, antiguo. Era el vertedero respirando. Levanté el cofre, que en estos camiones implica mover toda la parte frontal, y eché un vistazo. Todo se veía normal, solo muy caliente. Cables viejos, mangueras remendadas con cinta de aislar. Estaba ahí, moviendo unos cables para ver si hacían chispa, cuando lo escuché por primera vez. No fue un grito, fue un sonido seco, como cuando pisas una botella de plástico vacía, pero constante. Crack, crack, crack. Venía del lado del cerro de basura, entre los matorrales que habían crecido sobre los desperdicios. Apunté con la linterna. El haz de luz apenas penetraba la neblina y los arbustos espinosos. No vi nada, solo sombras que se alargaban y encogían con el movimiento de mi mano. «Debe ser un tlacuache o un perro», murmuré, tratando de convencerme. Regresé a la cabina por las herramientas. Ciro ya se había vuelto a dormir, o eso parecía. Tenía la gorra bajada hasta la nariz. «Voy a checar los fusibles de abajo», le avisé, aunque no me contestó. Me metí debajo del camión, sobre el lodo, tratando de no pensar en el frío que se me colaba por la espalda. Estaba apretando una tuerca del soporte del tanque de diésel cuando el sonido cambió. Ya no era plástico crujiendo, era un siseo, como cuando se escapa el aire de una llanta, pero vocalizado. «Shh, me congelé. La llave inglesa se me resbaló de la mano y cayó en el barro con un sonido sordo. Me quedé inmóvil, aguantando la respiración. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en las orejas. «Ciro», llamé, pensando que el viejo se había bajado a hacerme una broma. Nadie respondió. Salí de debajo del camión, lleno de lodo, y miré hacia la cabina. Ciro seguía ahí, inmóvil, con el humo del cigarro ya consumido saliendo por la ventana entreabierta. Estaba solo afuera. Entonces lo escuché de nuevo, mucho más claro. Venía de la ladera del vertedero, a unos 10 metros de donde estaba el camión. «Teo, ayúdame, pesa mucho». La voz. Dios mío, la voz. No era una voz fantasmal de película, con eco y reverberación. Era una voz humana, ronca, cansada, llena de flemas. Pero lo que me heló la sangre fue que esa voz se parecía demasiado a la mía. No a mi voz grabada, sino a como yo me escucho a mí mismo dentro de mi cabeza. Era un tono familiar, dolorosamente íntimo. La lógica me decía: «Súbete al camión, cierra los seguros y espera a que amanezca». Pero había algo en ese tono, una urgencia, una desesperación tan palpable que me hizo dar un paso hacia la oscuridad. Pensé, ¿y si alguien se accidentó? ¿Y si alguien vino a tirar basura, se resbaló y cayó en algún pozo de gas? Aquí pasa seguido que los pepenadores se meten a buscar cobre y se lastiman. «¿Quién anda ahí?», grité. Mi voz sonó patética, quebrada por el miedo. «Aquí, abajo, Teo, por favor». La voz venía de detrás de un montículo de llantas viejas y bolsas negras que la vegetación no había logrado cubrir del todo. Caminé hacia allá. El suelo era inestable, no era tierra firme, era una capa de tierra sobre metros de basura compactada. Se sentía esponjoso, como caminar sobre un colchón podrido. Cada paso liberaba un hedor nuevo, químico, fecal, metálico. Llegué al montículo, apunté con la linterna. No había nadie, solo basura. Botellas de Cloralex decoloradas por el sol, zapatos impares, restos de una silla de plástico blanca. «No veo a nadie, salga donde lo pueda ver», dije, tratando de sonar autoritario. «Estoy atrapado. Quítame esto de encima». La voz venía de abajo.
literalmente de debajo de mis pies, o un poco más adelante, bajo una pila de escombros de construcción y bolsas de basura industrial. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta el coxis. Alguien enterrado vivo. La idea me revolvió el estómago. «¡Aguanta! Voy a intentar sacarte», grité, impulsado por una adrenalina estúpida. Dejé la linterna en el suelo, apuntando hacia la pila, y empecé a quitar cosas. Mis guantes de carnaza, que siempre uso para el trabajo, estaban en la cabina. Estaba escarbando con las manos desnudas. Quité pedazos de tablaroca húmeda, hierros oxidados que me cortaron la piel de los dedos, bolsas que se rompían al jalarlas derramando líquidos negros y viscosos sobre mis pantalones. «Sigue hablando», pedí. «Dime dónde estás exactamente». «Aquí, ya casi. Me duele el pecho, Theo. Me duele mucho». Escarbé con frenesí. No sé cuánto tiempo estuve ahí, quitando capas y capas de inmundicia. Mis uñas estaban negras, mis manos sangraban por pequeños cortes, pero no sentía dolor, solo una necesidad compulsiva de llegar a la fuente de esa voz. Era como si la voz me jalara, como un imán. Cuanto más profundo cavaba, más fuerte se oía y más se parecía a mí. Llegó un punto en que empecé a dudar si yo estaba hablando o si era el otro. Encontré una lona azul, de esas grandes que usan para cubrir camiones o puestos de tianguis. Estaba enterrada bajo medio metro de tierra y basura. La voz venía de abajo de la lona. «Levántala, por favor, ya no aguanto el peso». Agarré la lona con ambas manos. Pesaba horrores, como si tuviera piedras encima, aunque ya había quitado los escombros. Tiré con todas mis fuerzas, gruñendo, sintiendo cómo mis músculos se tensaban al límite. La lona cedió con un sonido de succión, como si el barro no quisiera soltar lo que había debajo. Lo que vi me hizo soltar la lona, pero ya era tarde. La imagen se me grabó en la retina como un flashazo de magnesio. Había un hueco en la basura, una especie de burbuja de aire que se había formado entre los desechos, y ahí, acurrucado en posición fetal, había un hombre. Llevaba un uniforme de recolector de basura, pantalón azul marino con franjas reflejantes naranjas, camisa gris sudada y mugrienta. Llevaba mis botas, llevaba mi reloj, ese Casio barato de correa negra que mi esposa me regaló en Navidad. El hombre levantó la cara lentamente hacia la luz de la linterna. Era yo, no alguien parecido. Era yo. Tenía mi cicatriz en la ceja izquierda, la que me hice de niño cayéndome de la bicicleta. Tenía mi barba de 3 días. Tenía mis ojos, pero había algo terriblemente mal en ellos. Estaban inyectados en sangre, saltones, y las pupilas eran 2 puntos diminutos, como cabezas de alfiler. Su piel era de un color grisáceo, ceroso, como la grasa que queda en los sartenes. Estaba sucio, cubierto de lixiviados y tierra, pero no parecía un cadáver. Parecía vivo, pero roto. El otro yo abrió la boca. Sus dientes eran negros, podridos. «¿Por qué tardaste tanto?», susurró, pero ya no era una súplica. Era un reclamo lleno de odio. Entonces sonrió. Una sonrisa demasiado ancha, antinatural, que estiró su piel gris hasta que pareció que se iba a rasgar en las mejillas. «Ahora te toca a ti», dijo, y se lanzó hacia mí. No se levantó como una persona normal. Se impulsó con las 4 extremidades como una araña o un animal rabioso. Vi sus manos, mis manos, acercándose a mi cara, con las uñas largas y sucias, negras como garras. Grité. Fue un grito que me desgarró la garganta, un sonido animal de puro terror primario. Intenté retroceder, pero el suelo de basura cedió bajo mis pies. Me resbalé. Caí de espaldas sobre botellas rotas y latas oxidadas. Sentí el peso de ese ser sobre mí. No pesaba como un hombre, pesaba como una bolsa de cemento mojada, un peso muerto y asfixiante. Sentí sus manos frías, heladas, cerrándose alrededor de mis tobillos. Tenía una fuerza descomunal. Me estaba arrastrando hacia el agujero, hacia la oscuridad de donde había salido.
No, suéltame, Ciro, Ciro, ayúdame, berreaba yo, pataleando con desesperación. Sentía cómo mis botas resbalaban en el lodo, cómo él tiraba con sacudidas violentas. Me clavaba las uñas en la piel a través del pantalón. El olor que despedía era insoportable, un hedor a amoníaco puro que me hacía llorar los ojos. Tenía su cara a centímetros de mis pies, sonriendo, con esa boca negra abierta lista para morder. «Te quedas aquí, te quedas tú», repetía entre risitas agudas que sonaban como ratas chillando. Logré agarrar una piedra o un pedazo de concreto, no sé qué era, y se lo lancé con todas mis fuerzas. Le dio en la cabeza. Sonó un crack húmedo, como romper una sandía. Él no gritó, solo detuvo el tirón un segundo, aturdido. Aproveché ese instante. Le di una patada en la cara, sintiendo cómo mi bota se hundía en algo blando que no debería ser tan blando, y logré soltarme. Me levanté y corrí. Nunca en mi vida había corrido así. No sentía las piernas, no sentía el cansancio, solo el pánico. Tropezaba, caía de rodillas, me levantaba escupiendo lodo y seguía corriendo hacia las luces amarillentas del camión, que se veían a lo lejos como un faro en medio del infierno. Oía cosas detrás de mí, no pasos, oía arrastres, como si algo se deslizara rápido sobre la basura. Shh, shh, shh. Acercándose. No me atreví a voltear. Sentía que si volteaba y veía esa cara otra vez, me iba a morir ahí mismo de un infarto. Llegué al camión y me estampé contra la puerta del copiloto. Golpeé el cristal con los puños, gritando como un loco. «¡Ciro! ¡Abre! ¡Abre la maldita puerta!». Ciro se despertó de un salto, con los ojos desorbitados por el susto de verme así. Quitó el seguro y me trepé a la cabina casi cayéndome sobre él. «¡Dale! ¡Arranca! ¡Vámonos de aquí!», le grité, cerrando la puerta y poniendo el seguro con manos temblorosas. «¿Qué te pasa, cabrón? Estás lleno de sangre», gritó Ciro mirándome como si yo fuera el monstruo. «¡Que arranques, chingada madre! ¡Arranca!». Ciro, viendo mi estado, no preguntó más. Giró la llave. El motor, que hace 10 minutos estaba muerto, rugió a la vida al primer intento, como si nunca hubiera fallado. Aceleró a fondo, haciendo patinar las llantas traseras en el lodo hasta que agarraron tracción y salimos disparados de ahí. Yo no dejaba de mirar el espejo retrovisor. La luz roja de los frenos iluminaba la brecha detrás de nosotros. Juraría, por la vida de mis hijas, que vi una silueta parada en medio del camino, justo donde empieza la basura. Una silueta que levantaba una mano y se despedía lentamente. No hablamos en todo el camino de regreso. Yo iba temblando, abrazándome a mí mismo, manchando el asiento de lodo y sangre. Ciro me miraba de reojo, asustado, pero no decía nada. Cuando llegamos a la base, ya estaba amaneciendo. El cielo estaba de ese color gris plomizo antes de que salga el sol. Me bajé del camión antes de que Ciro lo estacionara bien. Fui directo al baño de los empleados. Me encerré en un cubículo y vomité hasta que no me quedó nada en el estómago, solo bilis amarga. Me quité la ropa. Estaba hecha un asco, y ahí fue cuando lo vi y supe que no había sido una alucinación por los gases o el cansancio. Tenía los pantalones rasgados a la altura de las pantorrillas. Mi piel estaba morada, llena de moretones en forma de dedos. Eran marcas de agarre. Pero lo que me hizo sentarme en el suelo del baño y empezar a llorar en silencio no fueron los moretones. Fue que en el dobladillo de mi pantalón, enganchado en la tela, había algo. Era un pedazo de uña, una uña humana, sucia, gris y gruesa, y un trozo de piel muerta pegada a ella. Y en mi bota derecha, en la punta de acero de mi bota derecha, había marcas de dientes, abolladuras en el cuero duro, como si un perro grande hubiera intentado masticarla, pero con la forma inconfundible de una mandíbula humana. Renuncié al día siguiente. Le dije a mi esposa que me peleé con el supervisor, que ya no aguantaba el trato. No le dije la verdad. ¿Cómo le explicas a tu mujer que te encontraste contigo mismo enterrado en un basurero
y que esa cosa intentó arrastrarte con ella. Me mudé de ciudad. Nos fuimos a vivir con mi cuñado a Puebla capital por un tiempo, mientras consigo otra cosa. Trabajo ahora en un almacén, de día, nunca de noche. Pero el problema es que no terminó ahí. Hace 3 noches estaba sacando la basura de la casa de mi cuñado. Era tarde, ya habían pasado las 11. Al acercarme al contenedor grande de la esquina, escuché un ruido, un susurro. Venía de adentro del contenedor de metal. Teo, te encontré. Salí corriendo y dejé las bolsas tiradas en la banqueta. Ahora duermo con la luz prendida y con tapones en los oídos. Pero a veces, cuando estoy en ese punto entre dormido y despierto, siento que el colchón se hunde un poco, como si alguien se sentara a la orilla de mi cama, y me llega ese olor, ese maldito olor a basura vieja, a lixiviados y a tierra mojada. Sé que no debo abrir los ojos. Sé que si los abro, voy a ver mi propia cara, gris y sonriente, mirándome desde la oscuridad de mi propia habitación. No sé cuánto tiempo más pueda aguantar sin mirar. Siento que cada noche se acerca un poco más. Si alguien trabaja en la limpia, o si pasan cerca del antiguo vertedero de San Hilario en Veracruz, por lo que más quieran, no se detengan. Y si escuchan su nombre entre la basura, corran. No miren, no busquen, porque lo que sea que vive ahí abajo, tiene hambre, y tiene envidia de los que estamos arriba. Y creo que ahora sabe dónde vivo. Trabajo, o mejor dicho, trabajaba hasta hace 3 semanas en el servicio de recolección de basura en una zona industrial en las afueras de Tlanepantla, aquí en el Estado de México. No es un trabajo glamuroso, todos lo saben. Te acostumbras al olor, esa mezcla de desperdicio químico, comida podrida de los comedores industriales y el diésel quemado del camión. Te acostumbras al dolor de espalda, a los guantes que siempre terminan rotos, a los perros callejeros que te tiran mordidas cuando te bajas a recoger bolsas mal cerradas. Pero lo que nunca te dicen, lo que nadie te advierte cuando firmas el contrato, es lo que se ve en esas calles cuando son las 3 o 4 de la mañana y no hay ni un alma, solo las naves industriales grises, enormes, calladas como tumbas. Mi cuadrilla siempre fue la misma durante 2 años. Estaba don Anselmo, que manejaba el camión, un tipo ya mayor, de esos que no hablan mucho, que solo gruñen para pedirte que te apures o para avisar que hay un bache. Y estaba Lisandro. Lisandro era mi compañero atrás, colgado de los estribos. Un vato joven, fuerte, siempre andaba haciendo chistes, hablando de que se iba a ir al norte, que estaba juntando plata para largarse de este agujero. Yo era el tercero. Nos tocaba la Ruta 7, que es básicamente el corredor industrial viejo, donde hay fábricas que parecen abandonadas pero siguen operando, talleres de fundición, bodegas de logística y un par de plantas químicas que apestan a amoníaco que te quema la nariz aunque traigas cubrebocas. La noche de la que quiero hablar no tenía nada de especial al principio. Era un martes, creo. Hacía un frío de esos que se te meten en los huesos, húmedo, molesto. Había llovido temprano y el asfalto brillaba con esa capa aceitosa que se forma con el smog y el agua. Íbamos a buen ritmo. Don Anselmo quería acabar rápido porque le dolía la rodilla con la humedad, así que Lisandro y yo íbamos en friega, saltando del camión, aventando bolsas, prensando y subiendo de nuevo. El ruido de la prensa hidráulica es algo que se te queda grabado. Ese whir, clank constante, el sonido de las bolsas reventando bajo la presión. Es un ruido violento, pero te acostumbras. Se vuelve ruido de fondo. Eran cerca de las 3:45 de la mañana cuando llegamos al sector de las textileras viejas. Es una zona fea, con banquetas rotas y mucha hierba crecida, porque casi no pasa gente caminando por ahí. El alumbrado público falla mucho en esa calle. Hay tramos de 200 o 300 metros que son pura boca de lobo, oscuridad total,
solo rota por los faros del camión y las luces ámbar giratorias que llevamos arriba. Lisandro iba silbando, creo que una canción de banda, no recuerdo bien. El camión se detuvo en una esquina donde siempre se acumula basura de una bodega que nunca hemos sabido bien qué hace, pero siempre sacan desperdicios raros, como telas quemadas y plásticos duros. Nos bajamos. El aire estaba pesadísimo. No sé cómo explicarlo, pero ¿saben esa sensación cuando entras a un cuarto y sabes que hubo una pelea aunque nadie te lo diga? Esa tensión en el aire. Así se sentía la calle. Había un silencio que no era normal. Ni grillos, ni el ruido lejano de la autopista, ni los perros que siempre ladran en la bodega de al lado. Nada. Solo el ralentí del motor del camión vibrando en el suelo. Empezamos a aventar las bolsas. Eran pesadas esa noche. Entonces lo vimos. Estaba parado como a unos 20 metros del camión, justo en el límite donde la luz de los faros se moría y empezaba la oscuridad absoluta. Era un hombre, o parecía un hombre. Llevaba ropa de trabajo genérica, como un overol gris o azul muy oscuro, desgastado, de esos que usa cualquier obrero de mantenimiento, pero lo que me heló la sangre no fue su ropa, sino que no se le veía la cara. No es que no tuviera cabeza, es que llevaba una gorra muy calada y la cabeza agachada, y la sombra en esa calle parecía pegársele más a él que a nosotros. Lo más raro era lo que cargaba. Tenía una bolsa negra en la mano derecha. Las bolsas de basura industriales son negras, brillantes, reflejan la luz de las faras, se ve la textura del plástico estirado. Esta no. Esa bolsa era mate, completamente opaca. Era como si hubieran recortado un pedazo de la noche y le hubieran dado forma de bolsa. No reflejaba ni el más mínimo brillo de las luces giratorias del camión. Y se veía llena, voluminosa, como si llevara escombros o algo sólido. Lisandro le gritó, medio en broma, medio en serio: «¡Epa, jefe! ¿Trae basura? Échela de una vez que ya nos vamos». El tipo no contestó, ni siquiera levantó la cabeza. Solo empezó a caminar hacia nosotros. Y aquí es donde mi cerebro empezó a decirme que algo estaba muy mal. Sus pasos no sonaban. Llevaba botas industriales, se veían pesadas, con suela de goma dura, y caminaba sobre grava y asfalto mojado. Debería haber un cras-cras o el golpe de la bota, pero nada. Se movía en silencio absoluto, como si estuviera flotando a 2 milímetros del suelo, aunque mis ojos veían que pisaba. Don Anselmo, desde la cabina, tocó el claxon 2 veces, impaciente. El ruido me hizo saltar. El tipo llegó hasta la parte trasera del camión, donde estábamos nosotros. Lisandro, que era muy echado para adelante, se le quedó viendo y le dijo: «¿Qué pasó, carnal? ¿Te comieron la lengua los ratones o qué?». El sujeto se detuvo justo frente a la tolva, esa parte abierta donde echamos la basura antes de activar la prensa. Sin decir una palabra, levantó la bolsa. Y aquí noté otra cosa que me revolvió el estómago. La bolsa no pesaba, o al menos no parecía pesar. Por el volumen que tenía, debía pesar sus buenos 10 o 15 kilos. Pero el tipo la levantó con una sola mano, con la muñeca floja, como si estuviera llena de aire o de plumas. La aventó dentro de la tolva. La bolsa cayó sobre el resto de la basura. No hizo ruido al caer. No hubo un golpe sordo, ni el sonido de plástico arrugándose. Cayó como si fuera una proyección, una imagen sin sustancia. Quedó ahí, encima de unas cajas de cartón mojadas y bolsas de residuos de comedor. Era un agujero negro en medio de la basura. El tipo se dio la vuelta inmediatamente y empezó a caminar de regreso a la oscuridad, con ese mismo paso silencioso y mecánico. «¡Pinche loco!», murmuró Lisandro, y le dio al botón verde para activar la prensa. «Vámonos, Lalo, que este lugar me está dando mala espina». La placa de acero de la compactadora empezó a bajar. Es un sistema hidráulico con una fuerza brutal, diseñado para aplastar muebles, madera, lo que sea. Normalmente,
Cuando la placa agarra la basura, escuchas el crujido, el estallido de botellas, la madera partiéndose. La placa bajó y enganchó la bolsa negra junto con el resto de la basura para jalarla hacia el interior del camión. En el momento exacto en que la prensa comprimió esa bolsa negra, el mundo se rompió. No hubo sonido de basura aplastada. Hubo un golpe seco, durísimo, que vino desde adentro de la caja del camión. ¡Tump! Fue tan fuerte que sentí la vibración en las suelas de mis botas. Lisandro y yo nos miramos, con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué pedo fue eso?, preguntó Lisandro quitando la mano del botón de seguridad. La prensa se detuvo a medio ciclo. No sé, güey. Sonó como si hubiera explotado algo, le dije acercándome con cuidado. Pero entonces, sin que nadie tocara los controles, la prensa volvió a arrancar. El sistema hidráulico gimió, pero no era el sonido normal. El motor del camión se aceleró solo, rugiendo como si estuviera haciendo un esfuerzo titánico. Y entonces empezaron los ruidos. No eran golpes mecánicos, eran rasguños. Imaginen el sonido de unas uñas gigantescas, duras como el acero, rasguñando una pizarra, pero amplificado 1000 veces. ¡Screech! Venía de adentro de la caja compactadora. El metal de las paredes del camión empezó a vibrar. ¡Apágalo! Dile a don Anselmo que apague la toma de fuerza, me gritó Lisandro tapándose los oídos. Corrí hacia la cabina golpeando el costado del camión. Don Anselmo, pare la máquina. Don Anselmo tenía la cara pálida. Estaba peleando con la palanca de velocidades y el interruptor de la toma de fuerza. No responde, muchacho. Se trabó esta madre, gritaba él con el pánico en la voz. Regresé a la parte trasera. El camión entero se estaba sacudiendo violentamente, como si tuviera un animal prehistórico atrapado en la panza tratando de salir a golpes. La suspensión rechinaba, las luces parpadeaban, y en medio de ese escándalo de metal torturado, escuché algo que me hizo orinarme encima, literalmente. Sentí el calor en la entrepierna y no me importó. Eran gritos, pero no eran gritos humanos normales. Eran gritos ahogados, distorsionados, como si alguien estuviera gritando debajo del agua, pero con un tono de desesperación y dolor que te erizaba la piel. Y lo peor es que sonaban múltiples, como si fueran muchas voces al mismo tiempo. Lisandro estaba paralizado frente a la boca de la tolva. La bolsa negra ya no se veía. La prensa se la había tragado, pero la placa de acero estaba temblando. «¡Aléjate de ahí, pendejo!», le grité. Pero Lisandro no se movía. Estaba mirando hacia adentro, hacia la oscuridad de la máquina. La luz ámbar giratoria le daba en la cara de forma intermitente, y en un momento vi su expresión. No era miedo, era curiosidad. Una curiosidad enfermiza, vacía. «Se abrió», murmuró Lisandro. Apenas lo escuché por el ruido del motor. «¿Qué?», grité acercándome para jalarlo. «La bolsa, Lalo, se abrió. Hay una mano». Antes de que pudiera agarrarlo del chaleco reflejante, el camión dio una sacudida brutal, lateral, como si algo enorme hubiera embestido desde adentro hacia afuera. Perdí el equilibrio y caí al asfalto mojado, golpeándome fuerte el codo y la cadera. Desde el suelo, aturdido, miré hacia arriba. Vi algo. Fue solo una fracción de segundo, pero lo vi. De la boca de la compactadora, entre la basura y el metal, salió algo parecido a una extremidad. No era una mano humana. Era larga, negra, del mismo negro mate que la bolsa, delgada como una rama seca, pero con articulaciones extrañas, demasiadas articulaciones. Esa cosa se enganchó en el borde de la tolva y luego envolvió a Lisandro. No fue como en las películas donde el monstruo agarra a la víctima y se la lleva volando. Fue más rápido y más horrible. La cosa negra tocó a Lisandro en el pecho y él simplemente se dobló. Se dobló de una forma antinatural, como si sus huesos se hubieran vuelto de gelatina en un instante.
No gritó. Su cara se quedó congelada en esa expresión de sorpresa estúpida y luego fue succionado. No hay otra palabra. Fue succionado hacia adentro de la máquina con una fuerza imposible. ¡Lisandro!, grité levantándome como pude. El ruido cesó de golpe. En cuanto Lisandro desapareció en la garganta del camión, el motor bajó de revoluciones y se quedó en su ronroneo normal. Los chirridos metálicos pararon. La vibración terminó. Todo volvió a ese silencio sepulcral de la calle, solo interrumpido por mi respiración agitada y el motor de diésel. Don Anselmo bajó de la cabina con una llave de cruz en la mano, temblando. ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese desmadre? ¿Dónde está el muchacho? Yo estaba parado frente a la tolva, mirando el interior. Solo se veía basura compactada, cartones, bolsas de plástico, restos de comida, nada más. No había sangre, no había ropa destrozada, no había zapatos. Lisandro no estaba. Se cayó. La máquina se lo tragó. Balbuceé, incapaz de procesar lo que mis ojos habían visto. Mi mente racional trataba de tomar el control. Se cayó. La prensa lo agarró, lo aplastó. Es un accidente horrible, pero es un accidente. Pero mi mente instintiva sabía que no. Sabía lo de la garra negra. Sabía que no había sangre. ¿Cómo que se lo tragó? Don Anselmo me empujó y se asomó con una linterna. Alumbró hacia el fondo de la caja. Nada, solo basura compactada. ¡Hay que sacarlo! ¡Hay que abrir la compuerta trasera! Subimos a la cabina. Don Anselmo manejó como loco hasta un terreno baldío más adelante donde pudiéramos descargar para buscarlo. Yo iba llorando, gritando que llamáramos a una ambulancia, a la policía, a quien fuera. Don Anselmo estaba en shock. Solo quería vaciar el camión para encontrar a Lisandro. Llegamos al baldío. Accionó el mecanismo para levantar la caja y abrir la compuerta trasera. La basura empezó a caer en una montaña pestilente. Bajamos con las linternas, escarbando como animales entre los desperdicios, gritando el nombre de Lisandro. Revisamos cada bolsa, cada maldito metro cúbico de basura. Estuvimos ahí casi una hora, llenos de inmundicia, llorando de desesperación. Lisandro no estaba. No estaba su cuerpo, no estaba su chaleco, no estaban sus botas. Era físicamente imposible. Si la prensa lo hubiera agarrado, su cuerpo tendría que estar ahí, destrozado, o al menos partes de él. Si hubiera caído dentro de la caja, aunque estuviera entero, tendría que haber salido con la basura, pero no había nada. La policía llegó media hora después. Don Anselmo los llamó. Les contamos la versión racional. Lisandro resbaló, cayó en la tolva y la máquina se activó. Pensaron que estábamos drogados o borrachos. Nos hicieron pruebas ahí mismo. Negativo. Revisaron la basura con perros. Nada. Ni rastro biológico de Lisandro. Era como si se hubiera evaporado en el aire. Nos llevaron a declarar. Fue un infierno burocrático. Nadie nos creía, obviamente. Pensaban que lo habíamos matado y tirado el cuerpo en otro lado, o que era una broma y Lisandro se había fugado. Pero el GPS del camión confirmaba que no nos habíamos desviado de la ruta, ni detenido más tiempo del necesario. Pero aquí viene la parte que me hace despertar gritando todas las noches. La parte que prueba, al menos para mí, que lo que vi no fue una alucinación. El camión tiene un sistema de pesaje integrado. Registra el peso de la carga cada vez que la prensa compacta para saber cuándo tenemos que ir al vertedero. La empresa revisó los registros digitales de esa noche para la investigación. A las 3:40 am, el camión tenía una carga de 4.500 kilos. A las 3:48 am, momento del incidente, se registró la entrada de la última carga, la bolsa negra y lo que fuera que pasó. El registro marcaba un error de lectura por vibración excesiva durante 20 segundos. Pero el siguiente registro, a las 3:50 am, cuando todo se calmó, marcaba el peso total del camión. El camión pesaba 4.420 kilos. Hagan las cuentas, había perdido peso.
Faltaban 80 kilos. Lisandro pesaba más o menos unos 78 o 80 kilos. Era un tipo robusto. La lógica dice que si metes un cuerpo de 80 kilos al camión, el peso total aumenta a 80 kilos. Pero aquí pasó lo contrario. Fue como si al entrar en esa cosa, en esa bolsa o en lo que fuera que salió de ella, Lisandro hubiera dejado de existir en nuestra realidad física, restando su peso de la ecuación. O peor aún, como si la bolsa negra tuviera una masa negativa, un vacío que se come la materia. Renuncié al día siguiente. No pude volver a subirme a ese camión. Don Anselmo también lo dejó. Se jubiló antes de tiempo. Dicen que ahora se la pasa todo el día en la iglesia rezando, que no quiere hablar con nadie. Pero la historia no acaba ahí. Ojalá acabara ahí. Vivo en un barrio modesto, de casas pegadas unas a otras. Hace 3 noches me levanté por agua a la cocina. Eran como las 4 de la mañana. Mi ventana da a la calle. Escuché un ruido afuera. No un ruido fuerte, sino esa ausencia de ruido que sentí aquella noche. Me asomé discretamente por la cortina. Ahí estaba, el mismo hombre, el mismo overol gris, la misma gorra calada ocultando la cara. Estaba parado en la acera de enfrente, bajo la luz parpadeante de un poste. No se movía, solo estaba ahí, parado. Y en su mano derecha llevaba una bolsa negra. Pero esta vez la bolsa se veía diferente. Ya no era plana o amorfa. Ahora tenía una forma más definida. Se veía llena, pesada. Y aunque estaba oscuro, y aunque mi mente puede estar jugándome trucos por el trauma, les juro por mi vida, les juro por mi madre, que la bolsa tenía una forma que me resultaba familiar. Parecía como si alguien estuviera dentro, en posición fetal, apretado contra el plástico negro mate. El hombre levantó la cabeza muy lentamente hacia mi ventana. No le vi los ojos, porque no tenía. Donde debía estar la cara, solo había sombra. Una sombra más negra que la noche, igual que la bolsa. Levantó la mano libre y señaló mi puerta. Luego dio media vuelta y empezó a caminar calle abajo, con sus pasos silenciosos. La bolsa se balanceaba a su lado y por un segundo me pareció ver que algo se movía dentro de ella, como si alguien intentara empujar el plástico desde el interior. No he salido de mi casa desde entonces. Tengo las cortinas cerradas. Pedí comida a domicilio, pero le dije al repartidor que la dejara en la reja y se fuera rápido. No sé qué hacer. La policía no va a hacer nada. Nadie me va a creer. Solo sé una cosa. Existe una leyenda entre los pepenadores más viejos, una que nunca escuché con atención hasta que busqué en foros de internet hace 2 días. Hablan del recolector de sombras. Dicen que aparece en las rutas industriales olvidadas. Dicen que su bolsa nunca se llena de basura. Dicen que si ves al hombre de la bolsa negra y ves cómo mete su carga al camión, es porque tú eres el siguiente encargo. El espacio en la bolsa que vi hace 3 noches ya está ocupado por Lisandro. Eso lo tengo claro. Pero anoche volvieron a pasar. Escuché el camión de la basura de mi barrio. Escuché los frenos de aire. Y luego escuché un silencio repentino. Me asomé por una rendija. El hombre de la bolsa estaba ahí, junto al camión de mis vecinos recolectores. Pero esta vez traía una bolsa nueva. Una bolsa vacía, plana, colgando de su mano, esperando ser llenada. Y estaba mirando fijamente el número de mi casa. Si están leyendo esto y trabajan en la noche, o si alguna vez ven a un trabajador parado solo en una calle oscura con una bolsa que parece absorber la luz, no se detengan, no miren, y por lo que más quieran, no dejen que la tire en su vehículo, porque lo que sea que haya ahí dentro tiene hambre, y creo que nunca se llena. Para que entiendan el contexto, tienen que saber cómo es el trabajo de la limpia en el turno de la madrugada. No es solo recoger bolsas y tirarlas atrás. Es un trabajo físico, brutal,
repetitivo y asqueroso. El ruido del compactador hidráulico te deja sordo. El olor se te mete en los poros de la piel y no sale ni con cloro, y siempre estás alerta porque en estas zonas, a las 3 o 4 de la mañana, lo que te encuentras en la calle no suele ser gente buena. Trabajábamos en una ruta específica que cubría la parte trasera de varias fábricas, bodegas viejas y un par de colonias que están a medio construir, de esas donde el asfalto se acaba y empieza la terracería de golpe. Mi cuadrilla éramos 3, yo, que manejaba a veces o iba atrás colgado del estribo, Luis, que era el veterano, un señor ya de unos 60 años, seco, de pocas palabras, con la piel curtida por el sol y las manos llenas de callos que parecían piedra, y el nuevo, un chavo al que le decíamos el Greñas, aunque se llamaba Néstor. Néstor era el típico joven que cree que se las sabe todas, bocón, siempre con el celular en la mano cuando podía, burlándose de todo para hacerse el valiente. La ruta tenía sus reglas no escritas. Luis, que llevaba más de 20 años en esto, se sabía cada bache, cada perro agresivo y cada esquina donde vendían droga. Él era quien nos decía dónde apurarnos y dónde podíamos pararnos a echar un cigarro. Pero había una regla que él repetía con una seriedad que a mí al principio me daba risa y luego me empezó a dar curiosidad. La regla era simple. El contenedor que estaba detrás de la vieja fábrica de textiles, el que tenía el número 47 pintado con aerosol blanco ya casi descarapelado, no se tocaba después de las 3 de la mañana. Si llegábamos antes, bien, lo vaciábamos rápido y nos íbamos. Si llegábamos después de las 3, pasábamos de largo. No importaba si estaba desbordándose, no importaba si el supervisor nos cagaba al día siguiente por dejar basura. Ese contenedor se quedaba ahí. Al principio pensé que era pura superstición de viejo, o que quizás en ese callejón se hacían tratos raros a esa hora, y Luis no quería problemas con los malandros. Cuando le pregunté la primera semana, solo me miró por el retrovisor, con esos ojos cansados y oscuros, y me dijo: «No preguntes pendejadas, Felipe, solo haz caso. A ese bote no te acercas si el reloj ya marcó las 3. Se pone pesado». Yo me encogí de hombros. En este trabajo, uno aprende a no cuestionar a los que llevan años sobreviviendo la noche. Así que lo respeté. Pasaron meses y nunca tuvimos problemas. A veces pasábamos a las 2:15 y vaciábamos el 47 sin bronca. Era basura industrial normal. Recortes de tela, plásticos, cartones húmedos, a veces restos de comida de algún comedor cercano. Nada fuera de lo común. Pero todo cambió hace 2 semanas, cuando nos cambiaron la logística y la ruta se atrasó. El camión, un International viejo que tronaba cada vez que metíamos tercera, empezó a calentarse cerca de la 1 de la mañana. Tuvimos que parar casi 40 minutos a esperar que bajara la temperatura y echarle agua. Eso nos desfasó todo el horario. Néstor, el nuevo, estaba insoportable esa noche. Se la pasaba quejándose del frío, de que le dolía la espalda, de que el olor estaba más fuerte que de costumbre. Y tenía razón en algo. Esa noche, la atmósfera se sentía pesada, como cuando va a caer una tormenta eléctrica y el aire se pone denso, estático. Había una neblina baja, de esa que se mezcla con el smog y pica en la garganta. Llegamos a la zona de la fábrica textil a las 3:20 am. Lo miré en el tablero digital del estéreo del camión. 3:20. Luis iba manejando esa noche. Cuando vio la hora, apretó la mandíbula y aceleró un poco para pasar de largo el callejón donde estaba el contenedor 47. El callejón es una boca de lobo, flanqueado por muros de ladrillo rojo muy altos, sin ventanas, con alambres de púas oxidados arriba. Al fondo se ve la silueta del contenedor, un armatoste de metal verde oscuro, abollado, grande, de esos que tienen tapas de plástico negro pesadas. «Pásale, Luis, vámonos», le dije yo sabiendo la regla. Pero Néstor, que iba colgado del estribo del lado derecho,
Empezó a golpear la lámina del camión, la señal para que paráramos. ¡Párate, viejo! ¡Nos falta este!, gritó Néstor con esa voz chillona que tenía. Luis no se detuvo, siguió de frente, mirando fijo el camino. ¡Que te pares, chingada madre!, gritó Néstor más fuerte, y casi se baja del camión en movimiento. Luis frenó de golpe unos 50 metros más adelante, enfadado. Se bajó de la cabina azotando la puerta. Yo me bajé del otro lado, sintiendo un nudo en el estómago. El ambiente estaba en silencio total. No se oían grillos, ni perros, ni el zumbido lejano de la autopista. Nada. Solo el ralentí del motor diésel del camión, que sonaba como un animal asmático. «¿Qué te pasa, imbécil?», le gritó Luis a Néstor. «Te dije que ese ya no se hace. Son las 3:30 casi». «Ay, no mames, don Luis», respondió Néstor caminando de regreso hacia el callejón, arrastrando las botas. «Si dejamos ese bote lleno nos van a descontar el día. Ya me dijeron los del sindicato que traen pedos con esta ruta. Yo no voy a perder lana por sus miedos de viejito». «Néstor, ven para acá», le grité yo, intentando sonar autoritario, pero mi voz salió más débil de lo que quería. El chamaco no hizo caso. Se metió al callejón caminando con esa arrogancia de quien no sabe dónde está parado. Luis se quedó junto a mí, pálido. Nunca lo había visto así. Era un hombre que se había peleado a golpes con borrachos armados, que había sacado perros muertos de alcantarillas, pero ahí estaba, temblando ligeramente, sacando un cigarro con manos torpes. «Déjalo», murmuró Luis. «Si es pendejo, que aprenda». Pero no podíamos dejarlo. Si le pasaba algo, la bronca era nuestra. Así que caminamos detrás de él, pero nos quedamos a unos 10 metros del contenedor, justo donde la luz amarilla y enfermiza de la única farola de la calle dejaba de iluminar y empezaba la sombra densa del callejón. Vi a Néstor llegar al contenedor. El 47 estaba rebozando. Había bolsas negras apiladas encima de las tapas cerradas. Lo raro es que no se veían moscas. Normalmente, un contenedor lleno a esa hora tiene una nube de insectos, incluso con frío. Aquí no había nada. Y el olor no olía a basura normal. Olía a cobre, a sangre vieja y a algo dulce, como flores podridas en un cementerio inundado. Me tapé la nariz con el guante, pero el olor traspasaba la tela. «¡Está hasta la madre!», gritó Néstor desde el fondo, su voz haciendo eco en las paredes de ladrillo. «¡Echen una mano! ¡No sean culeros!». «No lo abras, Néstor», gritó Luis. Su grito sonó desesperado, agudo. «Solo agárralo de encima y vámonos». Néstor se rió. Lo vi negar con la cabeza, burlándose. Agarró una de las bolsas que estaban encima para tirarla al suelo y poder abrir la tapa. En cuanto movió la bolsa, escuchamos un sonido. No fue un ruido de basura cayendo, fue un clac, seco, como cuando rompes una rama gruesa de madera seca, o un hueso de pollo, pero amplificado. Néstor se detuvo, miró la bolsa que tenía en la mano, luego miró el contenedor. «¿Qué pedo?», murmuró, pero lo escuchamos clarito por el silencio sepulcral del lugar. Entonces, la tapa del contenedor, esas tapas pesadas de plástico industrial que se necesitan 2 manos para levantar bien, se levantó sola, apenas unos centímetros, como si la presión de adentro fuera demasiada, o como si algo la empujara. Salió un vaho. Hacía frío esa noche, unos 8 o 9 grados, pero el vapor que salió de ahí adentro era denso, grisáceo. Néstor dio un paso atrás, pero la curiosidad le ganó. Es ese instinto estúpido humano de querer ver lo que te va a matar. Se acercó y levantó la tapa de golpe, quizás pensando que era algún animal, un mapache o un perro callejero atrapado. Lo que vimos desde nuestra posición, a 10 metros, no tiene sentido. La luz de la farola apenas llegaba, pero alcanzamos a ver que el contenedor no estaba lleno de bolsas hasta el tope como parecía. Las bolsas de encima cayeron hacia adentro, como si el interior estuviera hueco,
o como si lo que sostenía las bolsas se hubiera movido. Néstor se quedó paralizado, mirando hacia el fondo del contenedor. Su postura cambió instantáneamente. De la arrogancia pasó a una rigidez absoluta. Se le cayeron los brazos a los costados. «Néstor», llamé yo susurrando. El chamaco no se movió. Y entonces escuchamos el sonido de nuevo, pero esta vez fue múltiple. Clac, crac, clac. Sonaba como si alguien estuviera caminando sobre cáscaras de huevo gigantes o rompiendo manojos de apio. Y luego un sonido húmedo, viscoso. Schlop, schlop. «Ayúdame», dijo Néstor. Su voz era un hilo. No gritó. Fue un susurro aterrorizado, como de niño chiquito. Vi cómo algo salía del borde del contenedor. Al principio pensé que era una bolsa de basura que se había atorado y se estaba desenrollando por el viento. Pero no hacía viento. Era una extremidad, una mano, o algo que se parecía a una mano, pero estaba mal. Era demasiado larga. Los dedos tenían demasiadas articulaciones. Era de un color gris pálido, como la piel de un pollo crudo que lleva días al sol, pero brillante, cubierta de una especie de gelatina. La mano se posó sobre el hombro de Néstor. No lo golpeó, no lo jaló con violencia. Fue un movimiento casi delicado, casi cariñoso. Los dedos largos se curvaron alrededor de su cuello y la tela de su uniforme naranja de recolector. Luis a mi lado soltó un gemido ahogado y empezó a recular. «¡Vámonos, Felipe! ¡Corre!», me jaló del brazo. Pero yo no podía moverme. Estaba fascinado y horrorizado. Vi cómo Néstor intentaba girarse, intentaba correr, pero sus piernas no le respondían, o tal vez esa cosa tenía una fuerza que no podíamos percibir. La segunda mano salió, se posó sobre la cabeza de Néstor, y entonces, sin ningún esfuerzo visible, sin que Néstor pudiera siquiera gritar, lo jaló hacia adentro. No fue como en las películas donde la víctima lucha y patalea. Fue instantáneo, un tirón seco, y Néstor se dobló sobre el borde del plástico a una velocidad antinatural. Sus piernas se elevaron en el aire y desaparecieron dentro del contenedor 47. La tapa se cerró de golpe. ¡Bam! El eco del golpe retumbó en todo el callejón. Y luego, silencio. Absoluto y total silencio. Me quedé ahí parado, con la boca abierta, el corazón latiéndome en la garganta tanto que me dolía. Luis ya estaba corriendo hacia el camión. «¡Súbete, cabrón!», me gritó desde la cabina. El miedo me descongeló. Corrí hacia el camión, me subí al asiento del copiloto y cerré la puerta con seguro, como si eso fuera a servir de algo. Luis metió primera y arrancó quemando llanta, sacando el camión de ese lugar como si nos persiguiera el diablo. Manejó sin hablar durante 10 minutos, alejándonos lo más posible, hasta llegar a una avenida principal, donde había una gasolinera abierta y luces LED brillantes. Ahí se detuvo, apagó el motor, se quedó mirando el volante, respirando agitado. «¿Qué fue eso, Luis?», le pregunté, y me di cuenta de que estaba llorando. Las lágrimas me escurrían por la cara sin que yo sintiera la tristeza, solo el pánico. «¿Qué le pasó a Néstor? Tenemos que llamar a la policía». Luis me volteó a ver y me soltó una bofetada. No fue fuerte, pero bastó para calmarme. «No vas a llamar a nadie», siseó. «¿Qué les vas a decir? ¿Que un contenedor de basura se comió al chamaco? ¿Que viste unos dedos de 1,5 metros? ¿Nos van a meter al manicomio o nos van a culpar a nosotros de haberle hecho algo? Piensa, Felipe, piensa. Pero no podemos dejarlo ahí. Ya no está ahí», dijo Luis, con una certeza que me heló la sangre. «Lo que entra al 47 a esa hora ya no regresa, o al menos no regresa igual». Nos quedamos en la gasolinera 1 hora, inventando una coartada. Luis dijo que diríamos que Néstor se bajó en una esquina porque se sentía mal, y dijo que se iría en taxi a su casa, y que no supimos más de él. Era una mentira floja, pero estábamos en estado de shock. Al final,
Tuvimos que terminar la ruta. No podíamos llegar con el camión lleno. Sería sospechoso. Lo peor fue que la ruta terminaba cerca de donde empezamos. Teníamos que pasar cerca de la zona industrial para ir al vertedero municipal. Cuando pasamos ya eran casi las 5:30 de la mañana. El cielo empezaba a clarear un poco, ese azul oscuro previo al amanecer. «Tenemos que ver», dije yo. No sé por qué lo dije. Era masoquismo puro. Luis negó con la cabeza, pero la curiosidad morbosa, o tal vez la culpa, lo hizo girar el volante. Volvimos al callejón. El contenedor 47 estaba ahí, cerrado, silencioso. Bajamos del camión, armados con barras de metal que usábamos para destrabar el mecanismo de compactación. Caminamos despacio. El olor había cambiado. Ya no olía a sangre ni a flores podridas. Olía a cloro, un olor a cloro tan fuerte que quemaba los ojos. Luis levantó la tapa con la barra, manteniéndose lejos. Estaba vacío, completamente vacío. Ni una bolsa, ni un papel. El metal del fondo brillaba de lo limpio que estaba, como si alguien lo hubiera pulido con ácido. No había rastro de Néstor, ni sangre, ni ropa, ni nada. Pero entonces vi algo en el suelo, justo al pie de la rueda del contenedor. Me agaché a recogerlo. Era el guante de Néstor, el derecho. Estaba rígido, tieso. Cuando lo toqué, sentí que algo crujía adentro. Lo sacudí y cayeron cosas al asfalto. No eran dedos, eran dientes. Cientos de dientes humanos, pequeños, molares, incisivos, caninos, cayeron como lluvia de granizo sobre el pavimento. Solté el guante gritando. Luis alumbró con una linterna los dientes. Algunos tenían empastes metálicos, otros tenían brackets, otros eran amarillentos, de viejo, pero lo más aterrador es que ninguno parecía arrancado con violencia. Estaban limpios, sin raíz, como si hubieran sido mudados naturalmente. Entre los dientes había algo más, un pequeño pedazo de plástico duro. Lo levanté. Era el gafete de Néstor, pero la foto no era la de Néstor. El nombre decía Néstor G., pero la imagen era la de una persona anciana, con la piel colgando, los ojos blancos por cataratas y la boca abierta en un grito silencioso, sin un solo diente. Luis me arrancó el gafete de la mano y lo tiró dentro del contenedor vacío. «¡Vámonos!», dijo con la voz rota. «Nunca estuvimos aquí, nunca vimos nada». Nos fuimos. Al día siguiente reportamos la desaparición de Néstor tal cual habíamos acordado. La policía nos interrogó un par de veces, pero como no había cuerpo, ni sangre en el camión, ni testigos, y Néstor tenía fama de irse de fiesta y desaparecer días, no nos presionaron mucho. Pensaron que se había metido en líos de drogas o que se había fugado con alguna novia. Yo renuncié a la semana. No aguantaba subirme al camión. Cada vez que escuchaba el mecanismo hidráulico compactar la basura, me imaginaba el sonido de esos huesos rompiéndose, ese clac seco. Luis siguió trabajando un tiempo más, hasta que lo jubilaron hace unos días. Fui a verlo a su casa para despedirme, porque me voy a ir a vivir con mi hermana a Querétaro. Lo encontré sentado en su porche, mirando a la nada. Había envejecido 10 años en 2 semanas. Me contó algo antes de que me fuera, algo que es la razón por la que escribo esto. Me dijo que la noche anterior a jubilarse le tocó pasar por ahí. Eran las 2:00 a.m., hora segura según sus reglas, pero vio que el contenedor 47 tenía bolsas nuevas, bolsas negras, industriales, perfectamente amarradas con nudos complejos, casi náuticos. Dijo que la curiosidad le ganó y se bajó a ver una de las bolsas, porque vio que tenía algo escrito con plumón plateado. Se acercó. La bolsa se sentía tibia al tacto, caliente, como si tuviera un animal vivo adentro. En el plástico negro, con letras temblorosas pero legibles, alguien había escrito: «Perdón, tenía hambre». Y abajo, amarrado en el nudo de la bolsa, estaba el reloj de pulsera de Néstor, el Casio barato que siempre traía.
pero el reloj marcaba una hora imposible. Las manecillas se movían hacia atrás a toda velocidad. Luis no abrió la bolsa, se subió al camión y se fue. Ahora que estoy haciendo las maletas, no puedo dejar de mirar la basura de mi propia casa. Ayer fui a tirar una bolsa al contenedor de mi edificio. Era de noche, como las 8. Cuando abrí la tapa, juraría que me llegó ese olor dulce y metálico. Y escuché, muy al fondo, entre las bolsas de mis vecinos, el sonido de dientes cayendo uno sobre otro. No sé qué vive en esos contenedores, ni si es algo que viaja a través de ellos, como una red de túneles bajo la ciudad, conectando toda la porquería que desechamos. Pero algo tengo claro, la basura no desaparece, solo se la damos a algo más, y a veces ese algo se cansa de comer desperdicios y quiere algo más fresco. Si trabajan de noche o si salen tarde a tirar la basura, háganme caso, miren la hora, y si escuchan que las bolsas crujen como huesos rotos, no abran la tapa, déjenla cerrada y corran. Corran sin mirar atrás, porque Néstor no fue el primero, Luis me lo confesó con la mirada, y estoy seguro de que no será el último. Ahora escucho ruidos afuera de mi departamento. Vivo en un tercer piso, pero escucho algo raspando en la ventana de la cocina, la que da al cubo de luz donde bajan las tuberías y los ductos de basura. Es un raspado lento, rítmico, screech, scratch, como uñas largas sobre vidrio sucio. Son las 3:15 am. No voy a ir a ver. Me voy a quedar aquí, escribiendo esto en mi celular, con la luz encendida y la puerta de mi cuarto trancada. Pero el olor ya está entrando por debajo de la puerta. Huele a lixiviados, huele a carne vieja. Creo que saben que sé. Creo que el 47 no es un lugar, es un hambre, y esa hambre me ha seguido hasta aquí. Si dejo de escribir, ya saben por qué. No busquen en la basura. Por favor, no busquen en la basura.